Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. De pronto le hice una actualización al archivo funciones de texto 4, por si de pronto lo tienen, para que lo vuelvan a descargar de la plataforma. Le hice un cambiecito pues con algo que quería compartirles. Entonces ya vimos cómo separar estos. Ahora tenemos esta información. Entonces en esta información, miren cómo la está entregando, digamos, el sistema. Entonces está entregando como apellidos, nombres. De pronto hay unos que tienen de pronto esta característica como de la entidad, pero lo normal es que me está entregando apellidos y nombres. Aquí pasa algo y es lo siguiente. Eh, digamos que usted necesita organizar esta información, nombres y apellidos. O sea, dos columnas donde quede nombres y apellidos, no más. Entonces, claro, cuando yo veo esto, entonces yo digo, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces aquí podemos utilizar la herramienta que vimos hace 8 días, que está esto en columnas, y vamos a utilizar también otros elementos que de pronto nos pueden servir para hacer esa separación. Entonces, inicialmente, ¿qué necesito? Separar esto. ¿Qué va a suceder cuando se pare? Ojo, mucho cuidado, eso es lo que tengo que tener analizado. Y es que, por ejemplo, aquí este va a quedar en 1, 2, 3, 4 columnas. Pero, por ejemplo, miren este nombre, Fabio de Jesús, María del Carmen, como nombres compuestos, entonces este va a quedar en 1, 2, 3, 4, 5 columnas. O sea, cuando yo divida eso, eso me va a quedar en un máximo de 5 columnas. No sé si de pronto haya una persona con 3 nombres y 2 apellidos. Bueno, también me quedaría de 5. Eh, pero ya vemos que esa es como la magnitud, pues como la longitud más grande que voy a tener frente a la división. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a seleccionar datos, texto en columnas, está delimitado por espacio, ahí nos dimos cuenta, 5 columnas, siguiente, y lo voy a dividir a partir de ahí, finalizar. Entonces mire que realmente sí me quedó en 5 columnas, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué estamos tratando de solucionar? Que nos queden nombres y apellidos. Entonces digamos que yo quiero que en esa columna me queden los nombres y me queden los apellidos. Entonces aquí hay que hacer algo. Primero, pues hay que tratar de juntar esas cadenas de los nombres, luego la de los apellidos. Eso lo podemos hacer de dos formas. Vamos a mirar esas dos maneras, esas dos formas de hacer este proceso. Inicialmente, de una yo puedo identificar que la gran mayoría de usuarios que tengo ahí, que son siempre bastantes, 138, los nombres van a empezar en esta columna. ¿Quién de pronto no podría empezar ahí? El que de pronto tenga un solo apellido y seguido es el nombre. Entonces, pues yo ya hago una revisión más manual. Pero aquí estamos viendo que casi la gran mayoría tienen los dos apellidos. Pero podría suceder que aquí tuviera, vamos a hacer un ejemplo, que me hubiera quedado en el registro 139, un ejemplo, Pedro Sánchez. Entonces aquí me hubiera quedado Sánchez y acá Pedro. Pero fue un caso excepcional, miren, ¿sí? De resto todos ya sabemos que los nombres iniciaron o arrancaron como en esa columna D. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente, yo podría concatenar. Entonces yo llamo a la función concatenar, que ya la vimos, y le digo, vea, concaténeme este nombre. Como mínimo una persona tiene un nombre. Concaténemelo posiblemente con un segundo nombre. Posiblemente, puede que se dé. Concaténemelo con un posible nombre que está en esta columna. ¿Esos en qué caso se van a prestar? Por ejemplo, para esta persona, Fabio de Jesús. Necesito que haga eso. Entonces, yo estoy suponiendo ahí un escenario donde en esta columna iniciaron los nombres, pero de aquí para adelante puedo llegar hasta acá. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que me va a concatenar. Pero aquí nos concatenó todo pegado.
Obvio, recuerden que concatenar junta cadenas de texto, pero él no tiene en cuenta el separador. Entonces, ¿qué me toca hacer? Entregarle al concatenar ese separador, ese espacio. Entonces, entre cada cadena, yo concateno un espacio. Entonces, para eso abro las comillas dobles, meto el espacio, concateno el otro elemento y hago lo mismo acá. Ojo que se les olvida los puntos y coma. Mire, no es más fácil que yo entre celda coloque este espacio. No, eso no serviría para nada. Tengo que decirle a la función que me concatene un espacio entre cada celda. Ahora sí, miremoslo. Ahora es diferente. ¿Qué hago? Simplemente arrastro y ya concatené. Miremos ese último, cómo va a quedar. Que igual que el de Pedro. Mire que no concatenó nada para Pedro. ¿Por qué? Porque se supone que íbamos a empezar a concatenar nombres a partir de la tercera columna. Y como este era Sánchez Pedro, Pedro Sánchez en este caso, entonces este ahorita lo tengo que hacer manual. Acá está la función, miren, pero no concatenó obviamente nada. Pero fue un caso excepcional, entonces no tengo problema. Yo ya lo analicé, yo sé que lo tengo que organizar ahorita. Pero los demás ya me quedaron bien, miren. Ya los demás me quedaron bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a concatenar los apellidos. Entonces, lo mismo. Igual, concatenar el primer apellido, pues estaría obviamente acá en B. Lo concateno con un espacio y lo concateno con el siguiente apellido. Y ahí tengo. Ahí tengo solucionado el ejercicio. Ya quedó solucionado. Ahora, ¿qué haría? Pues en ese caso de Pedro Sánchez, simplemente, mire con dónde quedó. Entonces, simplemente, pues lo escribiría normal, manual, Pedro Sánchez. Me quedó mal allá el Pedro, que me trajo un nombre que ya estaba combinado. Pedro Sánchez. ¿Qué voy a hacer? Ojo, como yo concatené por aquí espacios, puede ser que me queden espacios sobrantes en el que es un solo nombre. Porque recuerden que la función viene, concatena el primer nombre, concatena un espacio. Si hay algo en E10, lo concatena y luego otro espacio. Entonces, muy seguramente esto quedó con espacios ahí sobrantes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Como esto lo hice a través de una función, obviamente yo ya lo que hago es que copio toda esta información, la copio, aquí la voy a copiar, la pego por aquí, pero la pego como solo valores. Como solo valores. ¿Para qué? Para poder borrar todo esto. Ya lo podría borrar y eso no me va a generar ningún problema. Aquí ya tengo limpiecita mi información. Miremos a ver, miren esos espacios. Entonces, ¿qué hubiera podido hacer? Ya lo vimos. Hubiera podido utilizar la función espacios. Miremos a ver. Antes de borrar acá, miremos a ver qué hubiera pasado si hubiera llamado la función espacios. Aquí, voy a volver a arrastrar, voy a volver a arrastrar, voy a volver a copiar, acá, voy a volver a pegar acá como valores, ojo, como valores, porque si pegan como directo, ya saben que eso va a generar un error de referencia. Me están escribiendo. Ya, simplemente lo que hice aquí fue que llamé la función espacio, luego el concatenar que ya habíamos hecho, arrastré, apenas voy a copiar, copio ahí, me voy a ubicar apenas acá y voy a pegar los valores. ¿Por qué le coloqué espacios? A ver si de una vez me limpia esas cadenas y no me quedan esos. Ahora sí, miren, le doy doble clic y ya no tengo espacios al final. Por ejemplo, estos que eran un solo nombre, lo más seguro es que como yo lo concatené con este espacio y era una persona que tenía solamente un nombre, entonces me iba a quedar obviamente doble espacio acá al final. Entonces lo que hice fue que utilicé la función espacios concatenar para que me limpiara de una vez
si no había la necesidad, me limpiara esos espacios, en el caso de las personas que tenían tan solo un nombre. Ahora, ¿qué hago? Simplemente elimino esto y ya quedé con el listado perfecto, organizadito. Y esto también yo ya podría eliminar. Esto ya no me serviría. Ya, miren. Y ya organicé. ¿A quién tendría que ir para tener en cuenta? A Pedro Sánchez. Pedro, porque obviamente, vuelvo y le repito, Pedro tenía la característica especial de tener un solo apellido, entonces me dañaba la lista, listo, ya organicé. Entonces se hizo un proceso manual, pero realmente automaticé la herramienta, junté, organicé, utilicé funciones que ya hemos visto. Ya lo vamos a hacer de una segunda manera. Ludivia, ¿no alcanzaron a ver? Ya lo vamos a hacer nuevamente. Listo. Voy a cerrar este archivo, lo voy a volver a abrir como viene nativo. Recuerden que yo lo actualicé, entonces ya nos dimos cuenta que aquí todo viene pegado. Entonces, inicialmente yo lo hice con la función concatenar. Les voy a enseñar otra forma. No como función. Ah, bueno, antes de hacer la tablita, pues voy a dividir esta información. Entonces, datos, texto en columnas, delimitado por espacio, finalizar, y ahí ya me quedó dividido. Hasta ahí bien, ¿cierto? ¿O alguna inquietud? ¿Hasta ahí bien o alguna inquietud? Perfecto, hasta ahí bien, ¿cierto? Ahora que nos solicitaron en la empresa o qué quiero hacer yo con mi información, organizar por nombres y apellidos. Ya lo vimos con concatenar. También yo lo puedo hacer con lo siguiente. Entonces, uno tiene que pensar aquí, ya es como en la lógica común, y es cuál, que al dividir esa información, como la gran mayoría de mis clientes tenían doble apellido, entonces eso quiere decir que a partir de esta tercera columna, de la columna D, porque pues acá ahí está, ya está esta como del número del registro, empiezan los nombres. Entonces yo sé que en esta columna, en esta y en esta, están los nombres. Por ejemplo, para el caso de Jonathan no hay más nombres, porque Jonathan solamente tiene un solo nombre. Pero en el caso de Fabio de Jesús, mire cómo quedó dividido. Ana María, mire cómo quedó dividido, y así sucesivamente. Entonces, pues yo ahí no me voy a preocupar por eso. Yo ahí lo que voy a hacer es que voy a traer los nombres en una celda y los apellidos en otra. Entonces yo lo hice con la función concatenar inicialmente. Miren cómo lo voy a hacer sin utilizar función. Le digo igual, es necesario el igual. Le digo, aquí empieza el nombre, concaténemelo. Mire que para eso sirve el ampersand, ese I, ese ochito en forma de I, ¿sí? O ese I de SMI, que es lo que lo conocemos. Ese símbolo sirve para concatenar también. Concaténemelo con este, pero también necesito que me lo concatene muy probablemente con este. Usted debe hacerlo desde la primera función. Usted no se puede ponerlo a hacer, no puede hacer este ejercicio donde empieza el que tiene 3 nombres o donde completa. Se lo tiene que hacer desde el primero para que eso le funcione y eso sea óptimo y evite errores. Ah, es que yo para qué le voy a concatenar si la Carter no es el nombre sino la entidad. Luego se lo borra, eso es lo de menos. Concatene. Lo que va a pasar ahí, que va a quedar todo pegado. Entonces va a pasar igual que nos pasó con concatenar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que colocarle dentro de cada elemento de concatenación un espacio. Ese espacio no se hace con esto. Mire que eso no sirve. Ah, es que yo pensé, no, ahí no se trata de pensar. Eso para Excel es indiferente. Usted podría colocar los 50.000 espacios ahí con la barra espaciadora y eso no va a servir de nada. ¿Listo? Ahí me toca que decirle a Excel que necesito concatenar espacios. ¿Cómo se concatena un espacio? Se abren las comillas, se mete el espacio dentro de las comillas y se cierran las comillas. Pero me toca volverlo a concatenar con la otra celda. Esa es la forma correcta de concatenar espacios. Ahora
Después de esta E2, que puede ser el segundo nombre o el pedacito del segundo nombre, pues voy a concatenar otro espacio. Y otra vez el símbolo. Porque si lo dejo sin el símbolo, nada hago, genero un error. Entonces debo concatenar otra vez con el otro símbolo. ¿Listo? Ahí ya me quedó bien. De una. ¿Qué va a suceder? Pues que yo arrastro y ahí tengo ya solucionado el ejercicio. De una. Ahora, ¿qué hago para los apellidos? Exactamente lo mismo. Igual, el apellido, el primer apellido, pues va a empezar acá, lo quiero concatenar con un espacio y lo quiero concatenar muy probablemente con esta columna. El que tenga un apellido, pues no importa, de igual forma lo va a tener en cuenta. Listo. Arrastro y ahí tengo solucionado el ejercicio. Si yo dejara esto así y borrara esto porque pues no tengo por qué tener duplicidad de datos, mire lo que va a suceder. Pues eso es claro y evidente porque yo estoy llamando los valores de celda que están acá. Entonces no puedo hacer eso. Como yo ya tengo un resultado óptimo aquí, pues yo ya puedo seleccionar todos estos datos, los copio, control C o copiar de acá y a un ladito los puedo pegar, pero no los puedo pegar directamente porque hago lo mismo. Miren, hago lo mismo. Y cuando borre aquí esto, me van a generar error. Miren, entonces no puedo hacer eso. Yo ya sé que copié esto, entonces, ¿qué voy a hacer? Me ubico en la celda y le digo que necesito pegar solamente los valores. Al pegar los valores, pues voy a tener el mismo resultado, pero con la diferencia que ya este valor no es una función, es el valor de lo que se obtuvo con esa función dada en esas columnas. Obviamente eso quedó malo porque quedó con espacios, mire, porque el que no tuviera el que tenía tres partes, mire que quedó bien, pero el que tenía dos partes quedó con un espacio, el que tenía uno quedó con dos espacios. Eumiri, ¿por qué? Pues recuerden esto, si esta persona solamente tenía un nombre, aquí lo concatenó, y aquí lo que hizo fue que concatenó este espacio más este espacio. Entonces luego para buscarlos se vuelve una galleta eso, ya lo saben. Entonces, ¿qué puedo hacer desde el inicio? Aquí en la concatenación llamo la función espacios. Y le digo a espacios que me limpie esa cadena y de una vez que me concatene todos esos elementos. Miremos a ver si eso funciona. ¿Correcto? Entonces vuelvo y arrastro. Hago lo mismo acá de una vez. Mire que ahí estoy optimizando tiempo. Espacios. La cierro aquí. Arrastro. Ahora vuelvo y copio. Control C. Profe, Sí. no se ve la pantalla, se estaba congelando. Ah, sí, qué pena. ¿Ya la están viendo o todavía tienen dificultad? En estos momentos ya, pero por ejemplo yo quedé perdida desde que copió la información. Ah, bueno, entonces vamos a mirar otra vez. Yo lo que hice fue que inicialmente había utilizado la función, pues ni función, porque recuerden que esto no es una función, esto es un operador de concatenación. Entonces yo lo que hice inicialmente fue este proceso. Concatené. Ahí concatené. Entonces miren cómo concatené, que hasta ahí yo creo que vamos bien, ¿cierto? ¿Ahí vamos bien o todavía están pegados ahí? Sí, listo, perfecto. Pensé que se había pegado nuevamente la imagen. Listo. ¿Qué pasa? Pues que si yo, por ejemplo, eliminara esto, porque esto ya me está sobrando, pues me va a generar un error de referencia porque se perdió las celdas de las cuales él estaba trayendo el resultado. No puedo hacer eso. ¿Qué me toca hacer? Pues copiar esta información, la selecciono y la copio, y yo lo que voy a hacer es que la voy a pegar por aquí.
adelantico. Entonces, si yo la pego directa, o sea, si le doy control V, va a pasar exactamente lo mismo. Si yo borro todo esto, no hice nada. No hice nada. ¿Por qué? Porque usted está copiando y pegando igualito. ¿Está pegando qué? Los mismos formatos, la misma función. Entonces no hizo nada. ¿Qué voy a hacer? Pues este pegado así directo no me sirve. Entonces yo sé que selecciono aquí, copio, y cuando pegue aquí voy a pegar es solamente los valores. Ahí los pegué. Solo los valores. Entonces, ¿qué ventaja voy a tener? Que ya puedo borrar de aquí para adelante y ya la información está. Pero pasó algo. Como yo concatené espacios, entonces para aquellas personas que solamente tienen un nombre, pues les va a quedar el doble espacio al final, mírenlo. Y ustedes ya saben lo dañino que puede ser eso. Entonces, antes de hacer eso, usted aquí en esta operacioncita llama la función espacios y dentro de espacios concatena todo eso. ¿Qué va a hacer? Que le va a limpiar los espacios que hayan excesivos. Lo mismo la llamo aquí y le digo que me concatene, pero que a la vez me quite los espacios excesivos. Selecciono esta matriz, la copio, vengo otra vez para esta columna y pego solamente los valores. Ahora sí no me interesa nada de esto, voy a borrar todo esto de acá y no tiene que pasar nada. Listo. Y lo mejor de todo, ahora ingreso al nombre y ya no hay espacios al final, miren. ¿Por qué? Porque concatené esos nombres, esos apellidos, pero con la función espacios. Entonces me limpió todos esos espacios al final que de pronto que pudieron quedar con las personas que solamente tenían un nombre o un solo apellido. Listo. Ya organizó usted aquí su información. Y eso lo puede hacer, póngale máximo en 5 minutos. Exagerado, pues mil. Y 138 personas. Y ya le quedó como quería presentar su información. Dudas, preguntas, inquietudes. Bien todo. ¿Alguna explicación adicional? Listo, perfecto. Entonces, miren, esto es muy usual, entonces es una buena forma, manera de organizar usted su información sin que se le dañe, pues, y le queden espacio, le queden ya. Ya aquí, ya de forma manual, por ejemplo, borraría eso de lo de la Carden, ya me encargaría de forma manual, pero ya es muy poco. Miren, ya son muy pocas las personas a las que de pronto tengo que hacerle un cambio muy manual. Ya reviso, de pronto que no me haya quedado aquellas personas que tenían un nombre y un apellido, los organizo y ya, pero mire que son poquitos. Entonces póngale máximo 10 minutos haciendo un proceso que de pronto se le tomaba medio día mientras usted volvía y digitaba todo. Y eso sí, lógico de volver a digitar. No es necesario. Ya se dieron cuenta que no. ¿Listo? Entonces ahí hemos terminado todo el proceso de... no, nos falta algo todavía, un ejercicio acá. Entonces yo lo que hice fue que le coloqué llamar ejercicio. Llamar ejercicio por la razón de, venga, yo miro a ver si creo que esos archivos planos están ahí.
Sí, ahí está. Texto en columnas y texto en columna. Entonces, yo llamé esta hoja de cálculo llamar ejercicio porque yo lo que quería es que a través del Excel usted llame un archivo que en este caso tiene esta extensión, que no es de Excel. Es un archivo que uno generalmente abre en el bloc de notas porque es un archivo plano. Acá está. Si yo abro texto en columnas, mire lo que sucede. Se abre este elemento. Mire cómo se abre esa información plana. Ahí está. Entonces, si ustedes observan, mire que hay como un código y está pegado del nombre. Y luego vienen los apellidos de la persona. Código, nombre, apellidos. Y así toda esa información está acomodada. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas normalmente? Abren el archivo, copian, a veces se deja, y lo que hacen en Excel es que pegan esa información, pero le va a quedar tal cual como está allá, miren, todo en una sola columna, en este caso los códigos y los apellidos, y en la otra los apellidos y la información que haya. A veces se hace de esa forma sencilla, otras veces no tan sencilla. Entonces yo lo que puedo hacer es que desde el mismo Excel yo puedo importar esa información, llamar esa información. ¿Cómo lo hago? Normal. Entonces yo lo que hago es que abro el Excel y le digo que voy a abrir un archivo. Entonces obviamente lo busco donde está grabado. Si yo busco ese archivo, pues obviamente no me va a cargar ahí. ¿Por qué no me va a cargar? Porque es un archivo de Excel, es un archivo plano, un TXT, no es un archivo de Excel. Entonces, ¿qué me toca decirle a la herramienta de abrir? Vea, no me abra solamente archivos de Excel, ábrame cualquier tipo de archivo, todos los archivos. Entonces, al cambiar esto, automáticamente mire que se muestran todos los demás archivos, los RAR, los TXT, los de Word, cualquiera se vería ahí. Entonces, lo que hago es que ahí sí lo veo, mírenlo ahí. Entonces, al darle a abrir, mire lo que va a suceder. Me va a traer el asistente de texto en columnas. Entonces, él aquí me dice, bueno, ¿cómo tiene la información? Y mire que me está mostrando una vista previa de ese archivito. Entonces veo que están los códigos del nombre, los apellidos. Eso está delimitado de ancho fijo. Aquí, en este ejercicio, sí puedo hablar de que esa información está de ancho fijo, porque entre el código y el nombre, los códigos todos tienen 4 caracteres, tienen la misma longitud. Entonces ahí sí puedo aplicar de ancho fijo. Los nombres y los apellidos no, pero por lo menos esta parte sí. Entonces le voy a dar de ancho fijo siguiente y aquí lo que voy a hacer es que miren lo que dice. Para crear saltos de línea, haga clic en la ubicación deseada. Miren, esos son saltos, clic. Para eliminarlo, hágale doble clic. Y para moverlo, pues cójalo y arrástrelo. Entonces yo quiero un salto de línea entre el código y el nombre. Eso es lo que quiero. No puedo hacerlo para los nombres y los apellidos porque mire cómo quedaría Paola, quedaría bien y Medina quedaría en otro espacio. Pero Gregory, mire dónde quedaría Grego y el apellido sería Ari Salinas. Lo mismo Chir y Santana. Caifa S. Candelaria. Entonces, este salto de línea no me sirve. Solamente me sirve porque yo estoy 100% seguro que la longitud de los códigos es la misma. Entonces sí lo puedo separar de esa forma. Le voy a dar siguiente. Mire que ya me los dividió. Ahora divido esto. Entonces esto no me preocupa. Ya dividí este por lo menos. Finalizar. Entonces se le va a abrir un archivo nuevo en Excel donde le hizo la separación. Ya no la hizo, miren. Yo ya sé que ustedes están viendo algo raro. Pero entonces voy a terminar de separar los nombres de los apellidos. Desde acá si me voy a datos, texto en columnas, aquí si no me sirve de ancho fijo lo dejo delimitado por espacio y finalizar. Y ahí ya me lo separó. Ya tengo todo separado, pero ¿qué ven de raro ustedes ahí? ¿Qué se ve de raro?
¿Qué vieron de rarito ahí ustedes? Por ahí me dicen que los números cambiaron. Vamos a mirar. Voy a abrir el archivo texto original. Y voy a mirar cómo quedó en Excel. Los números no cambiaron. ¿Qué pasó? Bueno, los números sí cambiaron realmente, pero no, mírenlo bien. Ya quedó dividido. Ya perfecto. Pero ¿qué pasó con los códigos? Muy bien, correcto. ¿Qué desaparecen los ceros? El usuario Fruber y a Melissa ya se les desbloqueó la pantalla, ya están viendo bien. ¿A todos les estará pasando lo mismo o qué? Entonces voy a hacer algo, voy a detener aquí la presentación, voy a cerrar la sesión, ustedes me esperan ahí, por favor, no se vayan a ir de la sala, yo vuelvo y me conecto. ¿Ya ven la pantalla normal? Bueno, si vuelve a suceder, me dicen. Entonces, claro, nos dimos cuenta que esos dos ceros al inicio de estos dos dígitos no están apareciendo, pero es que eso es un comportamiento normal en Excel. Cada vez que yo escribo un dígito y le coloco números a la izquierda, ceros en este caso, él me lo suprime, porque es que realmente y operacionalmente, pues realmente esos ceros no son representativos. ¿Cuál es el pero? Que si yo eso lo estoy utilizando para un código, para, para validar un serial, un modelo, eso sí es representativo. Porque si usted en un software tiene codificados los productos, el 0015 o al cliente 0015, y usted va y digita 15, porque como en Excel le quita los ceros a la izquierda, créanme que lo más seguro es que ese código no se lo va a validar bien el software. Le va a decir que es un usuario que no existe o que no se encuentra registrado. Entonces realmente se vuelve importante ese dato. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que decirle a Excel, necesito ese dato, necesito esos dos ceros inicialmente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Selecciono los datos a los que les voy a colocar los ceros a la izquierda. En este caso, dos ceros. ¿Qué hago? Después de que selecciono, le doy clic derecho, formato de celdas. Formato de celdas. ¿Y qué hago después de que le doy formato de celdas? Voy en la pestañita número, voy a la opción personalizada. Personalizada. Y en vez de que me muestre que es general, yo le digo, vea, necesito dos ceros iniciales. Y luego de eso,
vienen 2 dígitos, cualquier tipo de dígito, cualquier combinación. Entonces coloco 2 numerales. Y miren que en la muestra ya me está indicando que así va a quedar. Entonces, 2 ceros porque necesito 2 ceros a la izquierda. Y luego de él, 2 hashtag o 2 numeral o 2 almohadillitas porque necesito que después de los 2 ceros hayan 2 dígitos entre el 1 y el 9. Le doy a aceptar y ahí los tienen. Ya ahí quedaron los ceritos. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Bien eso? Perfecto. Ahora, entonces, ya hemos finalizado el tema de texto en columna. Vamos a pasar al RA 03, todo lo que corresponde con funciones estadísticas inicialmente y funciones matemáticas. Entonces voy a abrir el archivo que se llama funciones estadísticas 1. ¿Listo? Ese lo encontramos, como les dije, en el RA 3. Ah, en el RA 2 todavía, ahí es donde finalizamos, qué pena, funciones estadísticas 1. Todavía está en el RA 02. Ese ya es el tema, el último tema que vemos para finalizar este resultado de aprendizaje. Funciones estadísticas 1, ahí está el archivo. Inicialmente vamos a trabajar solamente con 3 funciones matemáticas. Excel tiene muchísimas funciones matemáticas y trigonométricas, vean el listado. Pero realmente vamos a trabajar con 3 específicas de ellas, que son suma, sumar punto sí y sumar punto sí punto conjunto. ¿Por qué las demás no? Porque hay funciones muy de noveno, muy de décimo, muy de 11, y pues no estamos en este caso, pues, con un grupo de estudiantes de alguno de esos grados, ¿cierto? Además, hay unas funciones que no son muy operativas frente a los datos o a la información que de pronto ustedes manejan. Entonces, por esa razón, solamente vamos a ver esas funciones. Inicialmente, y de las más sencillas y de las más utilizadas, encontramos la función suma, que realmente yo sé que ustedes y muchos de nosotros la utilizamos de la siguiente manera. Cuando yo necesito sumar, me ubico en la celda y simplemente lo que hago es que llamo la herramienta autosuma. Y cuando yo la llamo, automáticamente él invoca la función suma, me especifica el rango que está por encima de la celda donde yo llamé el autosuma y simplemente le doy un enter y listo. Pero recuerden que no solamente autosuma me sirve para sumar. Si yo le doy en la flechita, yo también podría insertarle la función promedio, contar números, máximo y mínimo, que son y hacen parte de las funciones de estadísticas, estas de acá. Pero generalmente nosotros la utilizamos así. La otra opción es que me voy a fórmulas y acá está el mismo autosuma. Entonces yo le doy clic, él me inserta la función, me selecciona ese rango y cuando le doy enter, ya, eso es todo. Y la tercera y última que generalmente no la empleamos es que de forma manual yo llamo la función suma, la cargo, le selecciono el rango, cierro el paréntesis y ya. Son 3 opciones, pero pienso que la más utilizada está aquí. Aquí o aquí. Y ya sabemos que la función suma hace eso, una suma de un rango que se le especifique. Vamos a pasar a la función sumar punto sí. Ojo, esta se llama suma, esta se llama sumar. Sumar. No es suma punto sí. Ese es uno de los errores más comunes que me llegan. Eumir, no me funciona esa fórmula. ¿Cómo la hizo? Suma punto sí. No, no existe. Sumar punto sí. Sumar punto sí, ¿para qué la utilizo? Para sumar un rango de datos que cumplen con un solo criterio, sumar puntos sí.
que cumplen con un solo criterio. En este caso, mire que me están diciendo que cuál es el total de ventas o de unidades. Si son aquí cantidades, pues aquí sobraría el signo pesos. Quitémoslo. Entonces me dicen que cuál es el total de peras. No sé si aquí nos están hablando de ventas o de almacenaje, no importa. Vamos a traer el total de peras que hay en ese listado. Si yo lo hiciera de forma manual, esto me tendría que dar 401 unidades. 401 unidades. Entonces, ¿yo qué hago? Llamo la función sumar puntos y suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Y esa función se compone de 3 argumentos: rango, criterio y rango suma. Ustedes ven el último criterio que dice rango suma, está entre corchetes. ¿Qué es estar entre corchetes? Que es un argumento opcional. Pero ese opcional se puede volver obligatorio dependiendo del ejercicio que yo esté haciendo. En este caso se van a dar cuenta que ahí tenemos que utilizar los 3 argumentos, porque a pesar de que rango suma es opcional, al omitirlo no me va a dar la función. Vamos a hacerlo. Entonces, inicialmente me pide el rango. ¿Qué es el rango? Es la selección de 2 o más celdas. Ojo, cuando ustedes vean rango, significa que tienen que ir a seleccionar por allá unas celdas, 2 como mínimo. Porque lo más usual y lo más casual, también dentro de los errores comunes, es que cuando utilizan este tipo de función, donde dice rango, colocan generalmente el criterio. No, cuando ustedes vean rango es porque tienen que ir a seleccionar por allá 2 celdas como mínimo. En este caso el rango, pues son las frutas. ¿Por qué? Porque vamos a sumar las frutas, en este caso la pera. Ese es el rango donde está esa información. Ahora me pide el criterio. El criterio es el elemento por el cual yo quiero que él sume. En este caso, peras. Como es un texto, debe ir entre comillas y no me interesa si lo coloco en mayúscula, en minúscula, combinado, porque esa es una función no susceptible de mayúsculas y minúsculas. Miren la diferencia con la que vimos de igual. Igual era susceptible, entonces había que escribirlo exactamente igual como estaba en la base de datos. Acá sí es indiferente. Entonces, ¿qué pasa si yo omito rango suma? Miren lo que va a suceder. Como no es obligatorio, la función tiene que trabajar, pero no me va a dar nada. ¿Por qué no me va a dar nada? Porque, por lógica, si revisamos esto, él tiene que ir a este rango y empezar a sumar lo que son las peras. Y aquí no hay datos numéricos. Peras más peras más peras más peras más peras. No va a ser capaz Excel de identificar cuánto hay. Él necesita otro rango que contenga esos valores para que cuando encuentre el criterio, vaya y coja el valor y lo sume. Entonces, por eso en este caso se vuelve obligatorio el tercer argumento, que es el rango suma. ¿Qué es el rango suma? Las celdas donde están los valores que van a ser sumados. En este caso, las cantidades. Ese es el rango suma. Ahora Excel ya tiene con qué trabajar. Va y busca el rango, el criterio, y si cumple, suma su valor. Suma su valor. Suma su valor. Y así hace Excel. Démosle a ver, debe darnos 401. Correcto. Ahí tenemos la primera solución. Dudas, preguntas e inquietudes, por favor. Bien, no hay ninguna pregunta con esa función. Bueno. Para manzana sería exactamente lo mismo. Entonces voy a hacer más bien el de las fechas. ¿Bien? Que también es muy parecido. Sumar puntos y rango, pues en este caso ya cambió el rango, son las fechas. Criterio, pues la fecha me dice que el 3 de enero del 19,
debo colocarlo entre comillas, día, guión, mes, año. Y si no lo hago con guión, lo puedo hacer con slash. Cualquiera de los dos es válido. Y en este caso se requiere del tercer argumento, el rango suma, porque son los valores que él va a venir a sumar. Esa sería la función. Nos debe dar 80, para él ya es indiferente la fruta, solamente el día. En este caso, 83 y 61 serían 144. Correcto. Ahí lo tenemos. Vamos a pasar a la siguiente función que se llama sumar puntos y punto conjunto. Sumar puntos y punto conjunto, ojo, sumar, no suma. Sumar punto, hay que colocarle el punto. Sí, punto, conjunto. ¿Para qué se utiliza el sumar puntos y punto conjunto? Cuando yo voy a sumar unos valores que tienen como mínimo 2 criterios o más. Como mínimo 2 criterios o más. Si es un solo criterio, sumar puntos sí. Pero si como mínimo son 2 criterios o más criterios, ya sabemos que sumar puntos y punto conjunto. ¿Hasta cuántos criterios permite sumar puntos y punto conjunto? Hasta 127 criterios. Eso quiere decir que puede ser una función muy robusta en su momento. Hagamos este ejercicio. Vamos a hacer este, el que generalmente me escriben a decirme que es complicado, pero realmente no es tan como aparenta. ¿Qué está diciendo? Haga la suma de lo que se vendió en la sección perfumería y que tuvo descuento. Mire que ya son 2 criterios, mínimo hay 2. Este, por ejemplo, tiene 3. Sección perfumería de contado y la vendedora Marta. Entonces ya necesito un sumar punto sí, punto conjunto. En este caso vamos a iniciar con este. Venta en la sección perfumería y que tuvo descuento. ¿Cómo me doy cuenta que tuvo descuento? ¿Cómo creen ustedes que me voy a dar cuenta de eso? Porque debo utilizar el criterio. ¿Cómo creen ustedes que ahí definiría que un producto de esos que fue vendido en esa sección tuvo descuento? ¿Cómo la ven ustedes ahí? Miren a ver. Las de contado no necesariamente. Mire que acá hay una de contado y está en 0 de descuento. Mire que acá hay otra de contado. Claro, uno pensaría que cuando compra uno de contado siempre le van a dar descuento y no necesariamente. Ahí puede ser por el tipo de cliente, por el tipo de venta, ¿sí? Las que tienen el porcentaje de, ni idea, pero de pronto mayor, las mayores a 0, correcto, ese es el criterio. Todo lo que sea mayor al 0% es porque tuvo descuento. Ah, es que a mí me aparece 1. Mijo, poquitico, pero le dieron descuento. Peor el que está en 0, no le dieron descuento. Muy bien, ese es el criterio. Entonces aquí vamos a llamar a la función sumar punto sí, punto conjunto. Entonces llamo a la función sumar punto sí, punto conjunto. De entrada, esta función le pide, miren, el rango suma. De entrada le pide el rango donde están los valores que se van a sumar. Miren, por eso es tan importante el asistente. Si ustedes utilizan de forma correcta el asistente, créanme que se van a ahorrar muchos inconvenientes. Cuando lo alejan, no lo saben utilizar, ahí es donde a veces se generan las confusiones y es donde necesitamos apoyo, pero es de pronto porque no sabemos interpretar el funcionamiento del asistente. Rango suma, entonces son los valores que él va a venir a sumar. Rango, listo, punto y coma. Ahora sí, rango. Profe, ese asistente es otro criterio. El asistente no, este es el asistente, simplemente el asistente es
la muestra de forma visual de los elementos que componen cada función y su forma de interactuar o de funcionar. Entonces, el asistente va a aparecer cada vez que usted llame la función. No es un criterio ni nada, simplemente es un efecto visual que se muestra donde le dice qué compone esa función, para qué sirve esa función, qué resultado va a obtener con esa función. Eso es el asistente ahí, que es esta barrita que va apareciendo generalmente ahí y que le va colocando en negrita, perdón, los elementos, los argumentos que usted necesita utilizar para esa función. Entonces aquí está pidiendo, listo, con gusto. Acá está pidiendo el rango criterio 1. Mire que acá hay dos criterios, la perfumería, la sección o el descuento, esta columna. Si usted empieza con la sección o empieza con el descuento, no hay problema, el orden de los factores no le va a alterar este resultado de la sumatoria. Entonces aquí puedo empezar o con la perfumería o con el descuento. Empecemos con el descuento. Entonces rango criterio 1. Ah, bueno, los valores de descuento. Ahí está. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio 1 de lo que usted acaba de seleccionar? Pues ya por allá nos había dicho la compañera que fuera mayor al 0%. Todo lo que sea mayor al 0% es porque tuvo descuento, ¿correcto? Ahora, punto y coma. Mire que se acaba de activar rango criterio 2. Entonces, en este caso va a ser la sección. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Perfumería. Cierro el paréntesis. Recuerden que esta función no es susceptible de mayúsculas y minúsculas. Entonces, no importa si usted escribe todo en mayúscula y acá está en mayúscula inicial y el resto en minúscula, o viceversa o combinado, no habría problema. Esto nos debe dar, muy bien, nada, pero eso realmente sí da algo. Perfumería de descuento, sí, debería sumar este valor. Perfumería con descuento, sí, debería sumar este. Perfumería con descuento, no lo suma. Perfumería sin descuento, no lo suma. Suma solamente estos dos valores, que fueron los que cumplieron con descuento. Mire que tuvo uno el 15 y el 10. Estos son los valores. Estos dos valores nos deben dar 101,60 y mire lo que me dio. 0, nada. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no me dio? Está buena ese comentario, Ludivia, porque primero puso el rango que el criterio. Entonces, mire, voy a tratar de eliminar esto. Mire lo que pide la función. Rango suma estos valores. Hasta ahí lo tenía bien. Voy a borrar esto. Rango suma, como yo hice la función, estaba bien. Mire, rango suma estos valores. Rango suma. Rango criterio 1 puede ser o el descuento o puede ser la sección. ¿Yo qué coloqué? Voy a quitar de aquí para allá. Yo coloqué E de E2 a E21, o sea, el descuento. Y le dije que el criterio era que fueran mayores a 0, que son los que tienen descuento. Hasta ahí voy bien. Y el rango criterio 2, yo coloqué de B2 a B21, que fue la sección, y le dije que era la sección perfumería. La función está bien elaborada, pero estuvo bien su cuestionamiento. Está bien. ¿Qué pudo haber sido entonces? A ver quién nos colabora ahí, quién cree, quién de pronto se imagina algo. Le falta poner el rango de suma 4. De estos criterios, no, porque solamente son 2 criterios y ya los tengo. Tengo el criterio 1 que sea mayor a 0 y tengo el criterio 2 que sea perfumería, porque ahí no piden nada más, perfumería con descuento.
y tengo el rango que va a ir a sumar, que deben ser en este caso estos dos valores, porque los demás no cumplieron. Esta perfumería vendió, pero no tuvo descuento, entonces no tiene en cuenta este criterio. Y esta perfumería vendió, pero no tuvo descuento, entonces no me puede sumar esto, me tiene que sumar solamente estos dos. Solo que debe darme 101,60. Ah, ya, Melissa. No, está bien. El rango de suma, mírelo ahí. De D2 a D21, véalo ahí. Cerrar entre paréntesis los rangos de suma, nada. Ya la función arrancó con su paréntesis inicial y lo cerré acá. Lo que se coloca entre comillas son criterios o de texto o de valores que se comparan. Si hubiera sido un dato numérico no necesitaba las comillas, pero como esto tiene aquí el mayor y el porcentaje, entonces me tocó colocarlo entre comillas, pero no necesito colocar más paréntesis ahí para nada. El paréntesis de este inicial y el paréntesis de la función final. ¿Será que falta algo que totalice? Algo que totalice, ya la función debería hacer eso. Sumar puntos y punto conjunto debería totalizar. Pero por acá veo que Lady nos da como la iniciativa. Es la palabra perfumería. ¿Por qué, Lady? Bueno, por la cosa de mayúscula o minúscula, recuerden que esta función, al igual que el sumar puntos, sí, no tiene problema por mayúsculas y minúsculas, pero sí por lo que usted acaba de escribir aquí, por la tilde. Fatal. En la base de datos, mire que perfumería está con tilde y yo lo escribí aquí sin tilde. Si yo le cambio esta tilde, mire que lo voy a colocar minúscula y nada pasa. Miren, ahí está en minúscula la I. Mire cómo va a cambiar el resultado. Entonces uno dice ahí mismo, por esa bobada, no es bobada. Ya nos dimos cuenta que no es tan bobada. ¿Por qué? Porque es que en la base de datos, perfumería, aquí yo lo tenía inicialmente como perfumería. Y en la base de datos, perfumería no existe. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues nos toca venir acá a la base de datos y cambiarlo por perfumería, para que ahí sí me dé. Miremos a ver si es verdad. Pero ¿cuál sería el gran problema? Acá breve porque la venta del día fue de 20. Pero ¿qué tal si estamos hablando de un ARA, una 14, un éxito? Ahí no hay 20 de ventas diarias. Estamos hablando de miles, de cientos de ventas diarias. Entonces usted se va a poner a cambiar cada uno. Ahora peor, ¿qué pasaría si este que escribió aquí en la base de datos me le colocó tilde y aquí me le dejó sin tilde? Porque todo puede pasar. Entonces vamos a ver cuál me sumó. Solamente me sumó el que estaba sin tilde. Voy a colocar todo esto en minúscula para que no se enrede. Pero recuerden que no hay problema. Mire, solamente me sumó el que estaba sin tilde. El que estaba con tilde no me lo tuvo en cuenta. Cosa grave, ¿no? Mire. Entonces ahí es donde viene. Ya te diste cuenta, Ángela, que no es problema de la minúscula, es indiferente. Ahí el problema era la tilde. Ya se dieron cuenta la importancia de una buena digitación. Entonces, para eso existen en Excel unos elementos que se conocen como los comodines. Y hay un primer comodín que vamos a ver, que es este, el signo de interrogación cerrado. ¿Qué hace ese signo?
reemplaza un carácter específico. Reemplaza un carácter específico. Solo uno. Solo uno. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Para yo dejar de sufrir, si lo colocaron con tilde o sin tilde, yo le digo a él, vea, reempláceme esa I por el comodín signo de interrogación cerrado. Entonces, lo que va a hacer ese signo de interrogación es que me va a reemplazar el carácter que está entre esa R y esa A. O sea que puede ser una I con tilde o una I sin tilde. Aún así, de pronto por ahí no colocaban una I sin un 1. También me lo va a reemplazar. Porque este carácter reemplaza un solo carácter específico. Cualquier tipo de carácter. Miremos a ver. Nos debe dar 101,60. Correcto. Entonces, ahí entra a funcionar este comodín. Así como en las cartas, así como en esas cartas de 1A que hay comodines, en Excel también hay comodines y sirven para esos casos específicos y puntuales. Y más en el caso de esas tildes. Eso es fatal para mí, pero yo lo pude solucionar ahí. Entonces, realmente aquí ya no me interesa si, miren, ya él no tuvo en cuenta que este tenía tilde y este no, lo sumó porque cumplían con los criterios, que fueran mayores a 0 y que pertenecieran a la sección perfumería. Entonces sumó estos dos valores. Si a este yo le colocara el 1%, tiene que sumarme más estos dos, 850. O sea que eso me daría 109, 110, 111. Vamos a mirar. 110.10. Ajá, ahí está. ¿Correcto? Dudas y preguntas e inquietudes. ¿Ya sabían lo del comodín? ¿Ya lo habían utilizado? Ya lo conocen y se dan cuenta que es un elemento importante dentro de los momentos o de los criterios que puedan utilizar en Excel. Ya ahí se pueden dar cuenta que puede ser un buen elemento, un buen dato, un buen tipcito en esos momentos cuando necesiten de pronto hacer comparaciones. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Y este pues sería muy parecido, la idea es que ustedes lo traten de elaborar, un sumar puntos y punto conjunto, es muy parecido a este, le va a pedir el rango suma, es el mismo, luego le va a pedir el rango criterio 1, usted puede empezar con el vendedor, puede empezar con la sección, puede empezar con la forma de pago, con el que quiera. Entonces, si empieza con la forma de pago, entre comillitas contado, si sigue con el vendedor, entre comillitas Marta, y luego tendrían que utilizar este mismo para definir la sección, y listo. Entonces, ¿el qué le va a sumar? Le va a sumar lo que vendió de contado Marta en la sección perfumería. Por ejemplo, este valor lo va a tener en cuenta porque fue Marta de contado perfumería. Miremos este fue con tarjeta, entonces este no lo tendría en cuenta. Tendría en cuenta este. Vamos a mirar. Carolina, no. Marta de contado, entonces solamente sumaría estos dos valores. ¿Eso qué quiere decir? Que le tiene que dar 71,75 acá. Eso es lo que hace la función sumar puntos y punto conjunto. Ahora, ya para finalizar, vamos a ver rápidamente e inicialmente unas funciones de estadísticas. Dentro de las funciones estadísticas que tiene Excel, pues vuelvo y repito, también tiene un gran número de funciones estadísticas. Pero no todas las vamos a ver. ¿Por qué? Ya sabemos por qué. Primero, pues hay muchas funciones para décimo, 11. Hay funciones para estadísticos y este no es un curso de estadísticos, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a ver de las funciones estadísticas, digamos que son las aplicables en nuestro campo.
Vamos a iniciar con la función contar. Mira lo que hace contar. ¿Cuántos datos numéricos hay en este rango? Entonces voy a llamar la función contar. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces abro el paréntesis, selecciono el rango y él me dice que son 6. ¿Por qué? Porque viene y evalúa esta celda. Si hay un dato numérico, a él no le interesa qué dato numérico haya, simplemente que haya 1, 2, 3, 4, 5. Este tiene texto, entonces no lo va a contar. 6. Eso hace la función contar. Contara. Miremos a ver. Perdón. Acá. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. No vacías. Pues aquí me van a dar 2 más. ¿Por qué? Porque estas no están vacías, esta tampoco. Ya para él es indiferente si hay números, si hay textos. Lo importante es que no esté vacía. Entonces me va a dar 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Contara. Contar punto blanco, ya se la deben estar imaginando. Contar punto blanco. Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Yo podría... 1, 2, 3. Contar puntos sí. Cuenta si se cumple con un criterio específico. ¿Cuántas veces se repite en el inventario el zapato R4? Mírenlo acá, 3 veces. Es contar puntos sí. Rango, pues lo que tiene que venir a contar. Ojo, contar. Me va a dar un dato de conteo. No me va a sumar ni me va a promediar, me va a contar. ¿Qué? Los zapatos R4, mire que no necesita que vaya en mayúscula ni en minúscula. Puede ir como quiera, porque es otra función que no es susceptible de mayúsculas y minúsculas. 3. Ahora pueden cambiarme un datico aquí. Vamos a hacer el ejemplo para que terminemos con los comodines. Entonces, mire lo que me pueden preguntar. ¿Cuántas referencias de zapatos de tipo R hay en el inventario? Entonces, miren los cambios que voy a hacer. Este lo voy a dejar de vez de G, lo voy a dejar R67. Este lo voy a colocar que es un R400. Yo no sé qué es eso en los zapatos, pero vamos a suponer. Y este es un R azul dorado. Un ejemplo. Mira que acá se minimizó, porque él estaba buscando específicamente, estaba contando cuántos R4 habían, y pues realmente ya quedó uno. Pero aquí se volvió más complicado, porque nos está pidiendo que cuente las referencias de zapato R, y ya nos dimos cuenta que está este R4, está este R67, está este R400, y está este R azul dorado. Entonces, ¿qué nos tocaría imaginarnos? Que a usted le tocaría hacer un contar sí para el zapato R4, un contar sí para el R67, un contar sí para el R400 y otro contar sí para el R azul dorado. Pero eso se volvería inmanejable, digamos, en un ARA, digamos, en un éxito, en un macro, porque ¿cuántas referencias podrían haber relacionadas? Muchísimas. Entonces yo no podría ponerme a sacar esos datos de forma manual. Tengo que utilizar algo que me ayude. Entonces Excel, al igual que lo que acabamos de ver por acá, hay un comodín que se conoce como el asterisco. Y ese asterisco me sirve para reemplazar una cadena de caracteres.
Cuando hablamos de una cadena, nos referimos posiblemente a uno, pero ya sabemos que el uno es el de, lo podemos hacer para no complicarnos con el asterisco, sino con el signo de interrogación. Uno o muchos. A eso nos referimos cuando hablamos de una cadena. Estamos hablando de uno o muchos. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Yo puedo llamar la función contar.sí porque necesito contar. El rango, pues esto. Y en este caso, el criterio, pues sería zapato. Yo sé que empieza con R, pero no sé con qué termina. Entonces le coloco el qué, el asterisco. Yo sé que es zapato inicialmente. Luego va una R, pero de ahí para adelante no sé. Entonces usted diría, no, pues reemplácelo con este. Entonces, ¿qué pasa si lo reemplazo con ese? Que él solamente me está reemplazando un carácter. O sea que él me volvería a contar R4, este no me lo contaría porque después de la R tiene dos caracteres, 67, y aquí le coloqué solamente uno. Entonces no me contaría este, menos el 400 y menos el azul dorado. Entonces, para evitarme esa situación, cambio el comodín por asterisco. Vamos a mirar. Ahí lo tenemos. Este es el otro comodín. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? Dudas, preguntas. Ahora me podrían decir, Eumir, y ese contar, ese contara, ese contar punto blanco, ese contar punto sí, sí se utiliza. Pues yo lo utilizo mucho. En mis informes, cuando yo le entrego al SENA la finalización de un curso complementario, a mí me toca entregar este formato. De las personas que aprueban y que no aprueban un curso. Entonces, si yo me voy a este resultado final, acá está. Total de aprendices. Entonces se van a dar cuenta que yo tengo la función contara. Mire que contara me está contando todo este rango. ¿Por qué puse a que me contara ese rango? Porque si aparece la palabra aprobado o no aprobado, es porque hay registrado un aprendiz, un estudiante. Entonces yo con eso me doy cuenta cuántos aprendices hay ahí. Aprobados, un contar punto sí. ¿De qué? De aprobado. Y no aprobados, un contar punto sí de no aprobados. Ahora, cuando la pandemia empezó, yo soy instructor presencial, lo que pasa es que pues, nos ha tocado utilizar estas herramientas, pero mi contrato es instructor presencial. Entonces, cuando empezó esto, a nosotros nos tocaba entregar un informe de la conexión diaria de los estudiantes. ¿Por qué? Porque era importante identificar ese estudiante por qué dejaba de asistir. Si era problemas de conectividad, si era que no tenía un dispositivo electrónico, etcétera, etcétera. Entonces yo utilizaba contar blanco para que él me contara las inasistencias. Entonces, si yo tengo ahí videoconferencia, es porque la persona estuvo. Si está vacío, fue porque faltó, obviamente. Entonces yo le decía el contar punto blanco, cuénteme ahí. Entonces yo me daba cuenta que este día habían faltado 17 personas, este día habían faltado 18, como que se iban desanimando. Este 21, este 22, aquí empezó a subir, bueno, etcétera. Entonces, con esto era un identificador para nosotros o el SENA tomar en este caso puntos de referencia, identificar si, y eso sucede mucho, ¿cierto? Entonces, miren que esas funciones si son, valga la redundancia, son funcionales, son óptimas y se pueden emplear en la realidad. Entonces, les voy a compartir las, no sé si tengan preguntas, con mucho gusto. Les comparto la asistencia para que la vayan diligenciando. El que tenga dificultad me puede decir.